Muy buenos días, mi nombre es Michelle López, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro por Saya. Hoy les voy a hablar sobre la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Título 1. Disposiciones generales. Objeto. Según el artículo 1, la presente ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ámbito de aplicación. Según el artículo 2, quedan sujetos de aplicación de la presente ley las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Alcance extraterritorial de las normas. Artículo 3. Las normas de alcance extraterritorial contenidas en esta ley son de obligatorio cumplimiento tanto por los órganos y entes de control y tutela como por los sujetos obligados y designados por esta ley o por los órganos de control. Definiciones. Artículo 4. A los efectos de esta ley se entiende por acto terrorista. Es aquel acto intencionado que por su naturaleza o contexto sea perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delitos en el ordenamiento jurídico. Serán considerados como actos terroristas los delitos que se realicen de la siguiente manera: atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte, atentados contra la integridad física de una persona, los secuestros y la toma de rehenes, causar destrucciones masivas contra un gobierno o instalaciones públicas, apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivos o de mercancía, fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas. También tenemos la liberación de sustancias peligrosas o provocación de inundaciones, incendios o explosivos cuya causa pueda poner en peligro las vidas humanas. Perturbación o interrupción de suministro. Bienes abandonados o no reclamados son aquellos bienes que los propietarios o propietarias no han reclamado dentro del plazo determinado en la presente ley. Bienes, activos de cualquier tipo, corporales, incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles. Tenemos también la confiscación, que es una pena la cual consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún bien por decisión de un tribunal. Tenemos también el decomiso, que es la privación definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien que haya sido abandonado y no haya sido reclamado durante el plazo previsto en la presente ley. Tenemos la delincuencia organizada, que podemos decir que es la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por un tiempo determinado con la intención de cometer delitos establecidos en la presente ley para obtener de manera directa o indirectamente un fin económico o de cualquier índole para sí o para terceros, delitos previstos mencionados anteriormente. Tenemos los delitos graves, que podemos decir que son delitos cuya pena es mayor a 5 años. Tenemos los fondos activos de cualquier tipo, como lo son los tangibles o intangibles, movibles o inmovibles. Tenemos los grupos estructurados, que son grupos de delincuencia organizada formados deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. Tenemos la interpuesta persona. Podemos decir que la interpuesta persona es quien, sin permanecer o estar vinculada a un grupo de delincuencia organizada, se vincula porque sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora, tenedor o tenedora de alguna propiedad que sea utilizada para un acto de delincuencia organizada.
Tenemos el íntimo asociado, que es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una persona que está expuesta políticamente. Tenemos la legitimación de capitales, que es el proceso de esconder o dar apariencia de una legalidad a capitales de bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. Tenemos la operación inusual. Es aquella cuya característica no guarda relación con la actividad económica del cliente. La organización terrorista está organizada por un grupo de 3 o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo un delito que cause y proporcione daños gravemente tanto a un país como a una organización, como a organizaciones internacionales, como delitos señalados y mencionados anteriormente. Órgano o ente de control son todos los organismos de carácter público que rigen las actividades de un sector específico. Por acá tenemos el título 2 de la prevención, control, fiscalización y sanción. Capítulo 1 de la prevención, órganos y entes de control. Nos habla del artículo 7, son órganos y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de conformidad con esta ley. Lo siguiente que voy a mencionar: la superintendencia de las instituciones del sector bancario. Tenemos la superintendencia de la actividad aseguradora, el Banco Central de Venezuela. Tenemos la Superintendencia Nacional de Valores, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia a través de sus órganos competentes. Tenemos el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Tenemos el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en petróleo y minería a través de sus órganos competentes. Tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. Tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas a través de sus órganos competentes. Tenemos la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traguinequeles, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo. Tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología. También tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industria, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio, el Consejo Nacional Electoral, cualquier otro que sea designado mediante ley o decreto. En obligaciones, según el artículo 8, son obligaciones de los órganos y entes de control. Es obligación adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la instrumentación y aplicación de las medidas de control para la prevención de los delitos previstos en esta ley. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, supervisión, fiscalización y vigilancia. También tenemos que inspeccionar, supervisar, vigilar, regular y controlar el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado y seguridad de protección establecidas en esta ley. También tenemos que solicitar la información que se considere necesaria dentro del marco previsto en esta ley, exigiendo los reportes, informes y datos pertinentes. Intercambiar la información obtenida con otras autoridades legalmente facultadas para ello a los fines del cumplimiento de la presente ley. Elevar el órgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y detectar los delitos previstos en esta ley según su ámbito de competencia. Remitir a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la formación requerida en los plazos establecidos por esta. También tenemos que dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes, empleados y empleadas. Vigilar, supervisar el cumplimiento de programas actualizados
de capacitación y adiestramiento del personal de los sujetos obligados en materia de prevención de los delitos previstos en esta ley. También tenemos que desarrollar programas actualizados de capacitación y adiestramiento dirigidos a su personal en materia de prevención de los delitos previstos en esta ley. Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control. También tenemos que aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referente a los delitos previstos en esta ley. Tenemos los sujetos obligados. Según el artículo 9, podemos decir que se consideran sujetos obligados de conformidad con esta ley los siguientes: las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario. Las personas naturales y jurídicas cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador. Las personas naturales y jurídicas cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores. Las personas naturales y jurídicas cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisa. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas, y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. Oficinas subalternas de registros públicos y notarías públicas. Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en libre ejercicio de la profesión, cuando estos o estas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: compra-venta de bienes inmuebles, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías, creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuradas jurídicamente, y compra y venta de entidades comerciales. También tenemos las personas naturales y jurídicas cuya actividad económica sea compra-venta de bienes raíces, construcción de edificación, centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros, comercios de metales y piedras preciosas, comercio de objetos de arte o arqueología, marina mercante, servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envíos de fondos. También tenemos el servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes quienes quieran y sea su residencia o nacionalidad. Es decir, que el servicio de asesoramiento en materia de inversiones y otros negocios financieros a cliente depende de la residencia o nacionalidad que posea el cliente. Las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres. Los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados. Los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados. La categoría de sujetos obligados podrá extenderse mediante la ley o decreto a otros autores a cuyos fines se establecerán las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica, y se determinará el órgano de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectiva. Es decir, que todas estas actividades mencionadas deben mantener una fiscalización y vigilancia respectiva, para así evitar la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro López, estudiante
estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro por Saya. En este caso voy a darle continuidad a la exposición de la materia Legislación Penal Especial con referencia a la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Siguiendo lo anteriormente dicho y viendo los delitos tipificados en esta ley, podemos mencionar también el delito de legitimación de capitales tipificado en el artículo 35 de la misma ley, el cual habla de las personas afectadas por este delito y además de la pena y la sanción que acarreará. Prosiguiendo en su siguiente artículo, vemos del incumplimiento de los sujetos obligados, que aquellos sujetos obligados que hayan tenido algún modo de participación en esta legitimación de capitales acarrearán una pena de prisión de 3 a 6 años. En el capítulo tercero, hablando de los delitos contra el orden público, tenemos que en su artículo 37, tipifica la asociación para delinquir. Esto se refiere a una persona que esté asociada o que forme parte de algún grupo de delincuencia organizada. En consiguiente artículo 38 tenemos el tráfico ilícito de armas, que es el respectivo delito de cualquier persona implicada en el tráfico, la tenencia o transporte, importación, exportación o venta de armamento de fuego dentro del territorio nacional. Y en el artículo 39 de la ley podemos ver lo que es la fabricación ilícita de armas de fuego, que se refiere a toda persona que fabrique de manera artesanal o industrial cualquier arma de fuego, ¿no? Tenemos también el capítulo cuarto que prosigue, que nos habla de los delitos contra las personas. Encontramos aquí tipificados en el artículo 40, artículo 4, lo que sería la manipulación genética ilícita. Este sanciona la manipulación genética ilícita hacia cualquier persona por parte de un grupo de delincuencia organizada. También tenemos en el artículo 41 la trata de personas, que es cualquier tipo de explotación y de trata de personas que se pueda dar por un grupo de delincuencia organizada, teniendo su agravante en que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes menores de edad. La migración ilícita y el tráfico ilegal de personas en el artículo 42 de esta ley también está tipificado, que en dado caso que cualquier grupo de delincuencia organizada implicado en este delito, pues tendrá su respectiva sanción con prisión de 8 a 12 años. El tráfico ilegal de órganos en el artículo 43 lo vemos. Vemos este delito especialmente, que es un delito especialmente fuerte, ¿no? Porque, bueno, es la manipulación y la venta de órganos y de partes de una persona humana. Esto, si es realizado por cualquier grupo de delincuencia organizada, pues tendrá su prisión de 25 a 30 años. Y tenemos, por último, en el artículo 44, en los delitos contra las personas, lo que es el sicariato. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que asesine a otra por encargo o cumplimiento de algo, o bien su autoría intelectual, será penado con 25 a 30 años de prisión. En el capítulo 5 de esta ley tenemos especial disposición en los delitos contra la administración de la justicia. Y consiguiente a esto, en el capítulo 6, los delitos contra la indemnidad sexual. En los artículos 46, 47 y 48 tenemos primero tipificado en el artículo 46 la pornografía como medio lucrativo de cualquier grupo de delincuencia organizada. En el artículo 47 la difusión de ese material pornográfico, y en el artículo 48 la utilización de niños, niñas o adolescentes para estos fines, lo cual se considera como un agravante. Además, en el artículo 49, la elaboración de material pornográfico infantil. Este delito está penado con prisión de 20 a 25 años y bueno, deriva, como el nombre lo dice, de que sería la elaboración de material pornográfico infantil con el fin de lucrarse
por un grupo de delincuencia organizada. En el capítulo séptimo tenemos los delitos contra la libertad de industria o comercio. Estos delitos van en cualquier forma de obstrucción, retraso, afectación hacia el comercio. Y en el capítulo octavo de otros delitos contra la delincuencia organizada, pudiéramos mencionar la fabricación ilícita de monedas o algún título valor, esto en el artículo 51. Entramos al capítulo noveno de la ley, en donde el artículo en el que nos habla explícitamente del financiamiento al terrorismo, que es uno de los pilares fundamentales de la ley, como su mismo nombre lo indica. Aquí cataloga en su artículo 52 las penas a los terroristas. El artículo 53 tipifica lo que se considera como financiamiento al terrorismo, ese aporte monetario hacia grupos terroristas por parte de un grupo de delincuencia organizada, y su punitiva. En el título noveno ya salimos un poco de lo que serían las sanciones y la tipificación de los delitos y nos vamos hacia un aspecto más procedimental. Nos habla sobre los bienes y su administración, sobre todos estos bienes implicados en los delitos de delincuencia organizada. En el artículo 54 nos habla sobre el servicio especializado que se creará para la administración de estos bienes en caso de que sean decomisados. Nos habla en el artículo 55 de la incautación, de la decomisación y de la confiscación de bienes. Y también nos dice el procedimiento que se deberá seguir durante la incautación de estos bienes. Tenemos también en el artículo 56 el bloqueo o movilización preventiva de las cuentas bancarias en caso de sospecha de investigación de que son cuentas bancarias que están siendo utilizadas por cualquier grupo de terrorista o de delincuencia organizada. Y bueno, el artículo 57 nos habla sobre los depositarios, depositarias o administradores que estos bienes incautados o confiscados tendrán. Y en el artículo 58 nos tipifica y nos da el procedimiento a seguir sobre el procedimiento especial en decomiso de bienes, en materia de decomiso de bienes en donde bienes relacionados a este tipo de delitos, ¿no? En consiguiente, el artículo 59 nos habla de la devolución de bienes y de cómo sería su procedimiento en dado caso de que estos bienes puedan ser devueltos. Y en sus finales artículos 66, en el artículo 62 pues nos habla del destino de los recursos excedentes de esos decomisos, ¿cierto? Y ya en el título quinto, capítulo 1 de esta ley vemos lo que es habla de la jurisdicción y otros procedimientos especiales, en los cuales el procedimiento dado en la detención de los sujetos implicados en estos delitos se da el procedimiento del Código Procesal Penal. En los siguientes artículos 64 y 65 nos habla sobre aquellas medidas especiales a tomar en las investigaciones de estos casos y la interferencia de las llamadas telefónicas y de las redes de comunicación que se puedan tener en los casos de delincuencia organizada. Y en el capítulo 2 nos habla de la técnica de investigación y nos menciona muy interesantemente en su artículo 66 y 67 las entregas controladas. Y es que el artículo 66 nos habla sobre la entrega controlada que se realizará por cualquier tipo de divisas de procedencia ilícita y la autorización del juez que esto debe tener. Además, en el artículo 67 nos menciona la autorización previa, la cual será realizado por el juez de la circunscripción. Mi nombre es Ángel Bastías, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y les vengo a dar continuación sobre la exposición de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo. Capítulo 2 de la Técnica de Investigación Penal de Operaciones Encubiertas. Artículo 66. En caso de ser necesario para la investigación de alguno de los delitos establecidos en esta ley, el Ministerio Público podrá solicitar mediante un acta razonada al juez o jueza de control la autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos. El incumplimiento de este trámite será penado con prisión de 5 a 10 años.
Artículo 67. La autorización previa la dará un juez o jueza de la circunscripción judicial donde el fiscal del Ministerio Público inició la investigación penal. Esta autorización es válida en todo el territorio nacional. El juez o jueza de control la autorizará por el tiempo considerado necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por él o la fiscal del Ministerio Público. Los requisitos para otorgar la autorización son: 1. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil. Y 2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas, porque otras medidas resultaron inútiles. La licitud de las operaciones encubiertas: 1. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo previstos en esta ley para obtener evidencias incriminatorias. 2. Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos. 3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas. 4. Evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Agentes de operaciones encubiertas son los funcionarios o funcionarias pertenecientes a unidades especializadas y los únicos que pueden, por solicitud del Ministerio Público y previa autorización del juez o jueza de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en un grupo de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de recabar información incriminatoria por un periodo breve. La protección de la gente encubierta. Cuando sea requerida la comparecencia, será asumido por él o la responsable del Ministerio Público que coordinó las acciones en las cuales intervino el agente encubierto autorizado de conformidad a lo establecido